Hay vidas que parecen escritas para inspirar, historias donde la luz no nace del éxito, sino de la lucha silenciosa por alcanzarlo. La historia de Kimberly Hebert Gregory comienza precisamente allí, en una casa modesta de Houston, Texas, donde una niña soñaba con un mundo más grande que el que veía por su ventana. No había cámaras, ni aplausos, ni escenarios. Solo una voz interna que le decía que algún día haría algo que tocara almas. Nació el 7 de diciembre de 1972, en un entorno lleno de cariño, disciplina y sueños familiares. Era la menor de 3 hijos, la más curiosa, la más intensa, la que hacía preguntas que desconcertaban a los adultos. Desde pequeña, mostró un brillo especial. Tenía esa energía que llena los espacios sin esfuerzo, una sensibilidad profunda que la hacía observar el mundo con ojos de artista, incluso antes de saber lo que significaba esa palabra. Su madre, una mujer fuerte y dedicada, era el corazón del hogar. Su padre, un hombre trabajador y orgulloso, le enseñó la importancia de la educación y del esfuerzo constante. En su familia, la creatividad no era un lujo, era parte de la vida. La música, la narración y las risas eran la forma en que los Hebert se unían. En los almuerzos familiares, cada historia se convertía en una pequeña representación teatral. Aquellos momentos fueron el primer escenario de Kimberly, y sin saberlo, la estaban preparando para el futuro. Uno de los recuerdos más vívidos de su infancia ocurrió una noche cualquiera. La televisión transmitía la ceremonia de los premios Oscar, y Kimberly, de apenas 6 años, se sentó frente a la pantalla con los ojos abiertos de par en par. Veía a mujeres de todas partes del mundo subir al escenario, sonreír, agradecer y recibir aplausos interminables. Entonces se volvió hacia su madre y le dijo con total convicción: «Algún día, mamá, yo estaré ahí». Esa frase no fue una fantasía de niña, fue una promesa. Una chispa que encendió el motor que la impulsaría durante toda su vida. Desde entonces, cada paso, cada decisión, cada sacrificio que hizo estuvo guiado por esa visión. Durante su adolescencia, Kimberly asistió a la High School for the Performing and Visual Arts en Houston, una institución que ha formado a grandes talentos. Allí, su vocación se solidificó. Descubrió que el arte no era solo un pasatiempo, sino un lenguaje poderoso, una forma de conectar con los demás, de liberar emociones, de dar voz a quienes no la tienen. Fue en esa escuela donde comenzó a comprender que la actuación no se trataba de fingir, sino de revelar verdades ocultas. Sin embargo, detrás de ese brillo inicial había desafíos. Kimberly enfrentó las inseguridades de cualquier adolescente, el miedo al rechazo, la comparación constante, la presión de ser perfecta, pero ella tenía algo que la hacía diferente. Una fe inquebrantable en que los sueños no son privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos los que están dispuestos a luchar por ellos. Su madre le repetía una frase que marcaría su destino: «No importa cuán lejos esté el escenario, si crees en tu voz, el mundo la escuchará». Con esa convicción, Kimberly se propuso no solo ser actriz, sino ser una mujer completa, fuerte, con propósito. Quería entender a las personas, sus emociones, sus heridas, sus motivaciones. Por eso, cuando llegó el momento de elegir carrera universitaria, sorprendió a muchos. Decidió estudiar psicología en Mount Holyoke College, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Durante esos años comprendió que la mente humana es un universo fascinante. Aprendió a escuchar más allá de las palabras, a interpretar silencios, a leer las emociones detrás de las miradas. Ese conocimiento sería clave para su futuro como actriz, porque le permitiría construir personajes reales, con profundidad, con alma. Pero no todo fue fácil. Mientras sus compañeros seguían caminos más predecibles, Kimberly enfrentaba el dilema entre la estabilidad y la pasión. Podía haber tenido una vida segura como psicóloga, pero en su interior había algo que no la dejaba en paz. Esa voz que desde niña le hablaba seguía repitiendo:
Tu destino está en el escenario. Así, al terminar sus estudios universitarios, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Empacó sus sueños, dejó atrás la comodidad de lo conocido y se mudó a Chicago, una ciudad vibrante, pero dura para los artistas. Allí, entre pequeñas obras de teatro, largas jornadas de ensayo y noches sin descanso, empezó a construir su verdadera carrera. En esos primeros años, conoció el sacrificio real detrás del arte. Hubo días en los que apenas podía pagar el alquiler, días en los que los castings terminaban en rechazo, días en los que el cansancio parecía vencerla, pero cada caída fortalecía su espíritu. Cada no se transformaba en motivación para mejorar. Cada obstáculo se convertía en un escalón más en la escalera hacia sus sueños. Fue en los escenarios del Teatro Independiente de Chicago donde Kimberly Eber Gregory forjó su identidad artística. No había cámaras, ni flashes, ni grandes presupuestos, pero había pasión, había verdad, había magia. Y allí, frente a públicos pequeños pero atentos, aprendió a dominar su instrumento, su cuerpo, su voz, su presencia. Su talento no tardó en ser reconocido. Pronto, las críticas comenzaron a destacar su fuerza interpretativa, su autenticidad, su capacidad de transmitir emociones complejas. En 1998, recibió su primera nominación al premio Joseph Jefferson, un reconocimiento que la colocó en el mapa del teatro local. Era solo el comienzo, pero para Kimberly fue la confirmación de que su decisión había sido correcta. Aún así, lo que más la definía no era el éxito externo, sino su disciplina interna. Kimberly tenía una ética de trabajo inquebrantable. Llegaba antes que todos, ensayaba más que nadie, estudiaba cada detalle de sus personajes. No buscaba fama, buscaba excelencia. Y esa diferencia marcaría el rumbo de su carrera. Cada día, al terminar una función, se decía a sí misma: algún día, cuando el mundo me vea, quiero que vean a una mujer que nunca se rindió. Y así, sin darse cuenta, estaba construyendo una historia que inspiraría a miles. Una historia que demostraría que el talento es solo el principio, pero la perseverancia es lo que lo convierte en grandeza. En esa primera etapa de su vida, el secreto mejor guardado de Kimberly Eber Gregory fue este: no basta con soñar, hay que prepararse para merecer lo que se sueña. Y mientras las luces de Chicago la iluminaban cada noche, esa niña que un día le prometió a su madre que subiría al escenario más grande del mundo, comenzaba a cumplir su destino. Chicago fue el campo de batalla donde Kimberly Eber Gregory se templó como artista. Las luces del teatro no siempre brillaban intensamente, pero el fuego interior que la impulsaba nunca se apagó. En aquellos primeros años, el arte era lucha, resistencia y propósito. Cada ensayo era una batalla contra el cansancio, contra el rechazo, contra la duda. Pero también era una oportunidad para pulir su don, para convertir la pasión en disciplina y el talento en maestría. Vivía con modestia, compartiendo pequeños apartamentos con otros artistas que, como ella, soñaban con alcanzar lo imposible. Algunos días, las audiciones no salían como esperaba. Otros, el teléfono no sonaba. Pero Kimberly no se dejaba consumir por el silencio. En lugar de rendirse, lo usaba como espacio para crecer. Estudiaba guiones, observaba a los grandes intérpretes, escribía reflexiones sobre la naturaleza humana. Porque comprendía algo esencial: la actuación no es solo actuar, es comprender profundamente la vida. En 1998, el nombre de Kimberly comenzó a resonar entre las paredes del Teatro Independiente de Chicago. Su papel en Shaking the Mess Out of Misery le valió una nominación al Joseph Jefferson Award, uno de los reconocimientos más importantes del teatro local. Aquella nominación no fue solo un premio simbólico, fue el anuncio silencioso de que algo grande estaban haciendo. Que esa mujer, con voz firme y mirada intensa, tenía una verdad que el público necesitaba escuchar.
El teatro se convirtió en su laboratorio emocional. En cada personaje, Kimberly buscaba una nueva capa de humanidad. Se exigía hasta el extremo. No le bastaba con interpretar un papel, necesitaba vivirlo. Su proceso creativo era minucioso. Investigaba, leía, observaba personas reales, analizaba gestos, respiraciones, miradas. Creía que cada ser humano tiene una historia secreta que lo define, y su deber como actriz era revelar esa historia al mundo. En los camerinos, mientras se preparaba para salir al escenario, repetía mentalmente una frase que se volvería su mantra. No actúes para ser vista, actúa para hacer sentir, y ese fue su sello. Los críticos comenzaron a describirla como una intérprete honesta hasta la médula, capaz de transformar una escena con solo un gesto. Pero más allá del reconocimiento, lo que más la emocionaba era el impacto que tenía en el público. Cuando alguien se le acercaba después de una función y le decía, «Me hiciste llorar», entendí algo de mí que no había visto antes. Ella sentía que todo valía la pena. Pero el camino no era lineal. La vida, como el teatro, está llena de actos inesperados. A pesar de su crecimiento en el escenario, los papeles más grandes tardaban en llegar. Muchos directores la admiraban, pero dudaban en darle el protagonismo. El sistema aún era rígido. Las oportunidades para mujeres afroamericanas eran limitadas, y los prejuicios invisibles aún pesaban demasiado. Kimberly lo sabía, pero en lugar de rendirse, transformó esa realidad en fuerza. Empezó a crear, a escribir, a dirigir pequeños proyectos teatrales donde podía dar espacio a historias auténticas, a personajes que reflejaran la diversidad del mundo real. Fue allí donde descubrió otro de sus secretos más poderosos. Si las puertas no se abren, constrúyelas tú misma. Mientras muchos esperaban que el reconocimiento viniera del exterior, ella decidió generarlo desde adentro. Esa mentalidad fue su motor durante años, una mezcla de paciencia, fe y trabajo inquebrantable, porque entendió que la verdadera grandeza no se mide por la fama inmediata, sino por la capacidad de mantenerse fiel a lo que amas, incluso cuando nadie está mirando. Durante este periodo, algo más profundo floreció en su vida: su interés por la mente humana. Ya había estudiado psicología, pero ahora quería ir más allá. Decidió obtener una maestría en trabajo social en la Universidad de Chicago, y esa decisión la marcó profundamente. Allí, trabajando con comunidades, escuchando historias reales de dolor y esperanza, comprendió que el arte y el servicio humano no están separados, que ambas cosas nacen del mismo lugar: el deseo de conectar, de sanar, de transformar. Esa experiencia moldeó su visión del arte como herramienta de impacto. Cada personaje que interpretaría después llevaría una parte de esa humanidad que conoció de cerca. No actuaba solo para entretener, actuaba para generar conciencia. Los años pasaban, y Kimberly se consolidaba como una actriz de teatro completa, respetada por su talento y su compromiso. Pero había algo en su interior que seguía latiendo: la promesa que le hizo a su madre cuando era niña. Aquella imagen de los Oscar seguía viva en su mente. Sabía que aún tenía mucho por hacer, que el teatro había sido su escuela, pero que su destino también la esperaba en la pantalla grande. El salto al cine y la televisión no fue inmediato ni fácil. Kimberly tuvo que empezar desde abajo, como lo había hecho en todo. En 2007, consiguió su primer papel cinematográfico en I Think I Love My Wife, junto a Chris Rock. Era un papel pequeño, pero para ella significó una gran victoria. Al ver su nombre en los créditos, recordó las noches en las que soñaba con ese momento y entendió que cada paso, por más pequeño que parezca, es una victoria cuando se avanza con propósito. En los años siguientes, su carrera comenzó a expandirse. Participó en series y películas, siempre dejando una impresión poderosa. No importaba si tenía 10 líneas o una sola escena. Kimberly lograba que el público la recordara. Su presencia era magnética, su interpretación auténtica.
Y aunque muchos la veían como una revelación tardía, ella sabía que estaba exactamente donde debía estar. En cada proyecto mantenía su ética, su humildad y su pasión por el trabajo bien hecho. Nunca se apresuró, nunca se comparó, nunca dejó que el ego nublara su propósito, porque entendía algo que pocos comprenden. La paciencia también es una forma de talento. Kimberly Hebert Gregory había enfrentado la duda, la escasez, la espera. Había llorado en camerinos vacíos y había sentido el peso de las oportunidades negadas. Pero también había construido una carrera sólida basada en integridad, autenticidad y fe. Su secreto en esta etapa fue simple pero poderoso. Cuando el mundo no te aplaude, aprende a aplaudirte tú misma. Porque sabía que los grandes destinos no se forjan con suerte, sino con perseverancia. Y mientras el eco de su voz resonaba en los teatros de Chicago, su destino ya estaba cambiando de rumbo. Pronto, el mundo entero conocería su nombre. Había algo diferente en el aire cuando Kimberly Hebert Gregory decidió dejar Chicago y perseguir el siguiente capítulo de su vida. Ya no era la joven actriz que buscaba una oportunidad, sino una mujer con una base sólida, un alma forjada en el fuego del teatro y una mente que comprendía la naturaleza humana con profundidad. Pero Hollywood era otro mundo. Allí, los sueños no solo brillaban, también podían consumir a quien no estaba preparado para resistir su intensidad. Cuando llegó a Los Ángeles, nada fue fácil. Las calles eran amplias, los estudios colosales, pero la sensación era la misma que en los días más duros de su juventud. Empezar desde cero. Había actores más jóvenes, más conocidos, con contactos que parecían abrirles puertas sin esfuerzo. Sin embargo, Kimberly no se dejó intimidar. Llevaba consigo algo que muchos no tenían: una historia real, un propósito inquebrantable y una capacidad de trabajo sin límites. Su mentalidad era clara. No iba a buscar la fama, iba a buscar significado. Cada papel debía tener alma, cada escena debía dejar una huella. Y con esa filosofía comenzó su nueva etapa. Durante los primeros meses, su vida fue un torbellino de audiciones, rechazos y pequeñas oportunidades. Cada no dolía, pero también la impulsaba. Se prometió no dejar que la frustración la definiera. Cada vez que una puerta se cerraba, ella se preparaba mejor, aprendía más, pulía sus habilidades. Su formación teatral le dio una ventaja. Sabía construir un personaje desde sus cimientos. Sabía que el arte no es apariencia, sino verdad. En una entrevista años después, Kimberly diría algo que se convirtió en su lema: no busques ser perfecta, busca ser auténtica. Lo perfecto aburre, lo auténtico inspira. Y esa autenticidad fue la que finalmente empezó a abrirle camino. En 2014, su interpretación en la serie Devious Maids atrajo la atención de productores y críticos. Aunque su participación fue breve, dejó claro que había una nueva fuerza en la pantalla. Tenía presencia, poder y una naturalidad que desarmaba al espectador. Pero fue en 2016 cuando el gran salto llegó. Kimberly fue elegida para protagonizar la serie Vice Principals de HBO, una comedia oscura que exploraba el poder, la ambición y los conflictos humanos dentro de un colegio. Su papel como la subdirectora Dr. Belinda Brown se convirtió en un fenómeno, no solo por su talento, sino por la manera en que interpretó a una mujer fuerte, inteligente y decidida a no dejarse derribar por los prejuicios. Los críticos la elogiaron por su capacidad de equilibrar el humor con la emoción, por dotar a su personaje de una dignidad y una fuerza que trascendían el guión. Era una actuación que no solo hacía reír, sino que invitaba a reflexionar. Y el público lo sintió. Kimberly Hebert Gregory ya no era una promesa, era una realidad. Detrás de cámaras, sin embargo, la actriz seguía siendo la misma mujer sencilla que había crecido en el sur de Estados Unidos. No se dejó atrapar por los brillos de la fama. Sabía que el verdadero éxito no está en los aplausos, sino en mantener los pies en la tierra. En una entrevista dijo:
He conocido actores que se perdieron en su propio reflejo. Yo no quiero eso. Quiero vivir con propósito, no con apariencia. Ese fue uno de sus mayores secretos, la capacidad de disfrutar el éxito sin dejar que el ego la domine. Mientras otros perseguían la visibilidad, ella seguía construyendo legado. Con el reconocimiento llegaron nuevas oportunidades. Participó en películas como Better Call Saul, Kevin, Probably Saves the World, Here and Now y muchas más. Cada personaje parecía diseñado para ella porque aportaba algo distinto. Inteligencia, fuerza, vulnerabilidad y una conexión profunda con la realidad de muchas personas. Pero lo más poderoso de su historia es lo que hacía fuera de las cámaras. Kimberly se convirtió en mentora de jóvenes artistas, especialmente mujeres afroamericanas que soñaban con entrar al mundo del arte sin perder su identidad. Les enseñaba que la autenticidad no es negociable, que el poder verdadero proviene del amor propio y del conocimiento interior. Su vida, que había comenzado en un barrio humilde, ahora inspiraba a otros a romper sus propias barreras. Sin embargo, incluso en su éxito, nunca olvidó los días difíciles. Recordaba los momentos en los que no tenía más que esperanza y usaba esos recuerdos para mantenerse humilde. Esa conexión con sus raíces la convirtió en una figura única en la industria. Talentosa, sí, pero también profundamente humana. A medida que su fama crecía, también crecía su compromiso con las causas sociales. Participaba activamente en proyectos comunitarios, especialmente en educación y salud mental. Su formación como trabajadora social le daba una perspectiva distinta. Sabía que detrás de cada historia hay un corazón que necesita ser escuchado. En los eventos públicos, cuando los periodistas le preguntaban sobre el éxito, ella respondía con serenidad: "El éxito no es una meta, es un estado del alma. Si estás en paz contigo mismo, ya ganaste". Esa frase recorrió las redes y se convirtió en una de las más compartidas por sus admiradores. Y es que Kimberly no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Sabía lo que era luchar, esperar y mantenerse firme cuando nadie creía. Sin embargo, como todo ser humano, también enfrentó momentos de cansancio, de introspección. Había alcanzado el reconocimiento, pero dentro de ella seguía buscando algo más profundo: la trascendencia. Quería que su trabajo no solo entretuviera, sino que dejara una huella duradera. En su vida personal, la maternidad también se convirtió en un pilar fundamental. Ser madre le dio una nueva perspectiva sobre el amor, la paciencia y la vulnerabilidad. Dijo en una ocasión: "Ser madre me enseñó que la fuerza no está en el control, sino en el amor que te impulsa a seguir, incluso cuando el camino se vuelve incierto". Cada decisión profesional que tomó a partir de entonces estuvo guiada por esa visión más amplia de la vida. No buscaba acumular proyectos, sino elegir aquellos que tuvieran sentido. Aprendió que decir no también es una forma de éxito, porque te permite mantenerte fiel a lo que realmente importa. El ascenso de Kimberly Hebert Gregory fue una historia de fe, trabajo y convicción. Pero más allá de los premios y las cámaras, su mayor logro fue demostrar que el éxito verdadero es ser tú mismo, incluso cuando el mundo te pide que cambies. Su secreto en esta etapa fue uno que millones de personas aún buscan comprender. El verdadero poder está en ser quien eres, no en parecer lo que otros esperan, porque los focos se apagan, las modas cambian y las oportunidades van y vienen, pero la autenticidad, esa chispa interior que nadie puede imitar, es lo que convierte a una vida en legado. Y aunque el mundo la celebraba como una actriz talentosa, ella sabía que su historia apenas comenzaba. Había conquistado el escenario, la pantalla y el corazón del público. Pero su próximo desafío no sería frente a una cámara, sino dentro de sí misma. El éxito puede ser una melodía embriagadora. Durante los años en que Kimberly Hebert Gregory se consolidó en Hollywood, todo parecía alinearse. Las luces, los proyectos, las entrevistas, los reconocimientos. Desde fuera, su vida era la representación perfecta del triunfo.
Pero detrás del brillo había algo que pocos veían: una mujer agotada, emocionalmente drenada por el ritmo constante de una industria que nunca duerme. Había pasado más de una década construyendo su nombre, rompiendo estereotipos y demostrando que el talento genuino podía abrir caminos en un mundo que muchas veces parecía cerrado. Pero una noche, después de grabar una larga jornada, se miró al espejo del camerino y no reconoció su reflejo. No era por las arrugas del cansancio, ni por el maquillaje que borraba parte de su naturalidad. Era porque ya no sentía la misma chispa que la había acompañado toda su vida. Esa noche fue el inicio de una etapa silenciosa, una en la que Kimberly comprendió algo que transformaría por completo su relación con el éxito: que alcanzar la cima no significa haber llegado al final del camino. Los meses siguientes fueron un periodo de pausa. A propósito, rechazó proyectos, canceló apariciones y se retiró a su vida privada. Algunos medios hablaron de un supuesto retiro. Otros especularon sobre problemas personales, pero la verdad era más simple y al mismo tiempo más profunda. Necesitaba reconectarse consigo misma. Durante ese retiro, Kimberly se dedicó a lo que más amaba antes de que las cámaras la buscaran: leer, enseñar y pasar tiempo con su familia. Volvió a ser estudiante de la vida, a observar, a escuchar. En ese silencio, descubrió que su propósito original seguía intacto, pero había sido cubierto por el ruido de la fama. En una entrevista años más tarde, diría: «El éxito te da muchas cosas, pero también te roba otras si no aprendes a proteger tu alma», y ella decidió proteger la suya. En esos meses de introspección, Kimberly comenzó a involucrarse nuevamente con proyectos comunitarios, impartiendo talleres de actuación en escuelas públicas y en centros culturales de bajos recursos. Quería devolver lo que había recibido. En cada clase, recordaba su propia historia, aquella niña que creció soñando entre escenarios improvisados. Enseñaba a los jóvenes a usar sus emociones como motor, no como peso. Les decía que el arte no se trata de fama, sino de verdad emocional. Esa reconexión con sus raíces la revitalizó. Volvió a sentir el fuego interior que había encendido su carrera. Comprendió que su misión no era solo actuar, sino inspirar. Y esa palabra comenzó a resonar dentro de ella con una fuerza nueva: inspirar, levantar, acompañar. Durante ese tiempo de pausa, también enfrentó una realidad que muchos artistas evitan: la vulnerabilidad. Admitió que había momentos en los que el miedo la paralizaba, en los que dudaba de su talento o temía volverse irrelevante. Pero, en lugar de huir de esos pensamientos, los enfrentó. Entendió que el valor no está en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. Fue entonces cuando escribió en su diario una frase que se volvería un mantra personal: «Mi propósito no es brillar, es iluminar». Esa simple frase cambió su manera de ver el mundo. Le recordó que la luz verdadera no necesita escenario. Basta con encenderla en el alma de alguien más. Después de ese tiempo lejos del ruido mediático, regresó al trabajo con una visión renovada. No buscaba roles que le dieran fama, sino papeles que la conectaran con verdades humanas. Aceptó proyectos que abordaban temas sociales, dramas con profundidad y mensajes de esperanza. Su actuación se volvió aún más potente, más emocional, más real, y fue esa autenticidad la que cautivó nuevamente a la industria. Los directores notaron un cambio en ella. Ya no actuaba para impresionar, actuaba para comunicar. En cada mirada, en cada silencio, había una energía que traspasaba la pantalla. Era el resultado de un alma que había aprendido a sanar. Su renacimiento coincidió con un momento en que Hollywood empezaba a abrir espacios a voces diversas. Pero Kimberly nunca quiso ser símbolo de una causa. Quería ser ejemplo de coherencia. No buscaba etiquetas, buscaba impacto. En una charla motivacional para jóvenes actores, contó una anécdota reveladora. «Cuando comencé,
pensaba que debía encajar en lo que el mundo pedía. Pero con los años descubrí que el verdadero éxito es cuando el mundo se ajusta a quien realmente eres. Su mensaje resonó profundamente entre los asistentes. Era la voz de una mujer que había caminado por el fuego del reconocimiento, pero que había salido de él con el corazón intacto. En esta nueva etapa, su carrera se volvió más selectiva, pero más significativa. Protagonizó producciones donde el foco estaba en la transformación interior de los personajes, en la lucha por la identidad y la búsqueda de sentido. Pero lo más importante fue que su vida personal también alcanzó una nueva armonía. Kimberly empezó a compartir públicamente reflexiones sobre la importancia de la salud mental, especialmente en entornos exigentes. Hablaba de la necesidad de detenerse, respirar y entender que el valor personal no depende de los logros externos. Era una voz sabia, madura y profundamente humana en un mundo que constantemente empuja hacia la perfección. Muchos comenzaron a verla no solo como actriz, sino como mentora, filósofa y ejemplo de resiliencia. Su historia inspiraba porque no negaba las caídas, las abrazaba como parte del crecimiento. En lugar de ocultar sus momentos difíciles, los compartía con honestidad, enseñando que la vulnerabilidad también puede ser una forma de fortaleza. En esta fase, uno de sus mayores secretos se reveló: la gratitud. Kimberly aprendió que agradecer no solo por los éxitos, sino por los desafíos, abre puertas invisibles. Decía que el agradecimiento no cambia las circunstancias, pero cambia la manera en que las enfrentamos. Así, poco a poco, su carrera entró en una etapa de equilibrio. Ya no era solo una intérprete brillante, sino una mujer plena. Su vida era testimonio de que la verdadera evolución no consiste en acumular, sino en soltar. Soltar la necesidad de ser admirado, la presión de ser perfecto, el miedo a perder relevancia. En una de sus últimas conferencias, resumió su aprendizaje con una frase que quedó grabada en los corazones de todos los presentes. No vine a este mundo a demostrar que puedo hacerlo todo. Vine a recordarles que ustedes también pueden. Y en ese instante, la sala entera se levantó a aplaudir. No era un aplauso de fanatismo, sino de gratitud, porque quienes la escuchaban sabían que esas palabras venían de una mujer que había vivido lo que decía. Kimberly Ever Gregory, aquella niña curiosa que soñaba entre los escenarios del sur, había llegado lejos. Pero no porque el mundo la aplaudiera, sino porque nunca dejó de escucharse a sí misma. El aplauso puede cesar, el brillo puede apagarse, pero cuando tu propósito es auténtico, tu luz nunca se extingue. Había pasado el tiempo del ruido y las luces cegadoras. Kimberly Hebert Gregory había cruzado por la etapa de la fama, la del cansancio y la del silencio. Ahora, entraba en un nuevo capítulo de su vida, uno donde ya no buscaba reconocimiento, sino trascendencia, donde su talento, su voz y su historia se convertían en una herramienta para transformar vidas. El renacer no llega con aplausos ni titulares, llega en momentos íntimos, cuando la vida te susurra que estás lista para algo más grande. Para Kimberly, ese llamado apareció una tarde, mientras visitaba un pequeño teatro comunitario en Los Ángeles. Observó a un grupo de jóvenes ensayando una obra. No había público, ni micrófonos, ni cámaras, solo pasión pura. Y en esos rostros encendidos, vio su propio reflejo de años atrás. La niña que soñaba sin garantías, solo con la fuerza de su convicción. Esa experiencia encendió una idea que cambiaría el rumbo de su vida: crear un espacio donde el arte fuera también un acto de sanación. Así nació un proyecto educativo y social que impulsaría durante los años siguientes, enfocado en jóvenes artistas de comunidades vulnerables. No se trataba solo de enseñar actuación, sino de usar el teatro como medio para construir autoestima, empatía y liderazgo. En cada clase, Kimberly compartía su historia sin adornos, con la verdad de quien ha vivido los extremos del éxito y del agotamiento.
Les decía a sus alumnos, no esperen a ser famosos para sentirse valiosos. Ya lo son, solo tienen que descubrirlo. Su mensaje era poderoso porque provenía de la experiencia. En un mundo que a menudo mide el éxito en cifras y aplausos, ella enseñaba que el valor de una vida está en la autenticidad con la que se vive. A medida que este proyecto crecía, también lo hacía su influencia fuera de la pantalla. Kimberly comenzó a ser invitada a universidades, conferencias y foros culturales, donde hablaba sobre creatividad, diversidad y salud emocional en la industria artística. Pero lo que más impactaba no era su currículum, sino su humanidad. Tenía una forma única de hablar, directa, cálida, sin pretensiones. Cada palabra parecía venir desde un lugar profundo, desde una mujer que había comprendido el sentido de cada tropiezo. En una de sus charlas más recordadas, dijo algo que quedó grabado en la mente de todos los presentes. El verdadero éxito no consiste en llegar más alto, sino en levantar a otros mientras avanzas. Esa frase se volvió un símbolo de su filosofía. Porque para Kimberly, ayudar a los demás no era un acto de generosidad, sino una responsabilidad. Sabía que el conocimiento sin propósito es solo ruido. Por eso, su vida se volvió un acto constante de compartir, de guiar, de sembrar inspiración. Pero mientras su influencia crecía, también surgían nuevos desafíos. El equilibrio entre su vida pública, su familia y sus proyectos personales se volvió una danza delicada. Había aprendido a decir sí a lo que nutría su alma y no a lo que solo alimentaba el ego. Esa capacidad de discernir se convirtió en su escudo. A lo largo de los años, siguió participando en cine y televisión, pero siempre con un enfoque distinto. Ya no elegía papeles por su tamaño, sino por su verdad. Si una historia no tenía algo que decir al corazón humano, prefería dejarla pasar. Esa decisión, aunque a veces implicaba renunciar a grandes producciones, fortaleció aún más su reputación como artista íntegra. Un director con el que trabajó describió su presencia en el set con estas palabras: Kimberly no solo interpreta un personaje, lo honra. Cuando está frente a la cámara no actúa, vive. Y cuando el rodaje termina, todos nos quedamos un poco más humanos. Esa era su magia, convertir cada trabajo en una experiencia transformadora. Pero su mayor proyecto en esta etapa fue, sin duda, su compromiso con la representación. Kimberly entendió que su voz tenía poder para abrir caminos. Por eso se unió a movimientos que promovían la igualdad de oportunidades en la industria cinematográfica. No desde el reclamo, sino desde la acción. Mentoreaba, apoyaba, conectaba. Su enfoque era inspirar desde el ejemplo, no desde la queja. En una entrevista, le preguntaron cómo mantenía su serenidad en un entorno tan competitivo. Su respuesta fue simple, pero profundamente sabia. No compito con nadie. Mi única competencia es con la versión de mí misma que fui ayer. Esa filosofía marcó una diferencia en su entorno. Enseñaba a los demás a celebrar sus victorias sin compararlas, a entender que el brillo de otro no apaga el tuyo. Y en ese proceso se volvió una fuente de inspiración no solo para artistas jóvenes, sino también para profesionales de distintas áreas que encontraban en su historia una lección universal. La resiliencia es el arte de mantenerse fiel a uno mismo aun cuando el mundo cambia. Durante esos años de madurez, Kimberly también se reencontró con su fe y su espiritualidad, no como una doctrina, sino como una conexión interior. Comenzó a meditar, a escribir reflexiones, a agradecer cada día por el camino recorrido. Decía que la gratitud era la llave que abría las puertas del propósito. Uno de sus rituales favoritos era sentarse en silencio al final del día y escribir 3 cosas por las que se sentía agradecida. Algunas veces eran grandes logros, otras cosas tan simples como la risa de su hijo o una conversación con un amigo. Esa práctica la mantuvo anclada, consciente, viva. Su vida se volvió un ejemplo de equilibrio entre éxito y serenidad.
Había logrado lo que muchos buscan y pocos encuentran: una existencia coherente entre lo que decía, hacía y sentía. Y aunque el mundo la reconocía como actriz, educadora y líder, ella seguía viéndose simplemente como una mujer en constante aprendizaje. En una entrevista televisiva, le preguntaron qué significaba para ella haber alcanzado tanto. Sonrió con humildad y respondió: "No creo haber alcanzado. Solo he crecido. Y mientras tenga voz, seguiré creciendo". Esa respuesta lo decía todo. No había terminado su camino. Estaba más viva que nunca, más consciente, más poderosa en su propósito. Kimberly Ebert Gregory había encontrado el equilibrio perfecto entre la artista y la mujer, entre el talento y la empatía, entre la luz y la sombra. Había entendido que el arte no era solo una profesión, sino una forma de elevar el espíritu humano. Y aunque sus días estaban llenos de actividades, viajes, conferencias y proyectos, dentro de ella reinaba una calma serena. Había llegado a ese punto donde ya no necesitaba probar nada a nadie. Su vida era la prueba. Su legado comenzaba a tomar forma, pero aún quedaba una etapa más por vivir: la del impacto duradero, el momento en que su historia empezaría a cambiar vidas más allá del escenario. Porque cuando una persona logra alinear su talento con su propósito, ya no trabaja solo para sí misma, trabaja para la humanidad. La madurez artística de Kimberly Ebert Gregory coincidió con un despertar más profundo: el reconocimiento de que su talento ya no le pertenecía solo a ella. Lo entendió una mañana, mientras caminaba por un set vacío después de grabar una escena particularmente intensa. El silencio del estudio la envolvía, y por un instante recordó los días en que soñaba con ese mismo escenario. Pero ahora no lo veía como un logro, sino como una responsabilidad. Había llegado el momento de usar su voz más allá de los guiones. Ya no bastaba con interpretar personajes, quería interpretar la vida misma, con su complejidad, su luz y sus sombras. Durante esa época, comenzó a recibir invitaciones a foros internacionales, espacios donde se discutían temas de liderazgo, cultura y justicia social. Lo que al principio fue una participación ocasional, se transformó en un movimiento. Cada vez que hablaba, las salas quedaban en silencio. Su voz tenía esa mezcla de firmeza y ternura que solo tienen las personas que han vivido intensamente. Kimberly no leía discursos preparados, hablaba desde el corazón, y sus palabras llegaban directo a quienes la escuchaban. Decía: "Durante años pensé que mi misión era actuar, pero ahora sé que mi misión es recordar a la gente que su vida también es una obra de arte. Y cada día, cada decisión, cada caída y cada triunfo son pinceladas que componen su historia". Ese mensaje, sincero y profundo, comenzó a viralizarse. Las grabaciones de sus charlas se compartían miles de veces. No era solo una actriz hablando, era una maestra del alma. Su forma de conectar no apelaba a la fama ni al glamour, sino a la humanidad. En una conferencia en Nueva York, frente a una audiencia de jóvenes creadores, lanzó una de las frases más citadas de su carrera: "La grandeza no está en brillar más que los demás, sino en encender luces donde solo había oscuridad". Esa idea se convirtió en su sello. Inspiró campañas, documentales y artículos que la presentaban como una voz esencial del cambio cultural contemporáneo. Pero lo más importante es que su mensaje no se quedó en el discurso, lo vivía cada día. Kimberly decidió ampliar su proyecto educativo y artístico, creando una fundación que combinaba arte, educación emocional y liderazgo femenino. Su propósito era ofrecer a niñas y mujeres herramientas para descubrir su valor, su voz y su poder interior. No se trataba de promesas vacías, sino de acciones concretas: becas, talleres, mentorías y programas de desarrollo personal. Cada historia que surgía de esa fundación era una semilla de transformación. Una joven que había perdido la esperanza
descubría en la actuación su manera de sanar. Una madre soltera encontraba en la escritura la fuerza para reconstruir su vida. Un grupo de adolescentes aprendía que su historia personal no era una carga, sino una fuente de poder. Kimberly los acompañaba a todos, escuchaba, aconsejaba, alentaba. No imponía su visión, los guiaba a descubrir la suya. En ese proceso, su propia vida se transformó aún más. El ritmo vertiginoso de Hollywood ya no la dominaba. Había aprendido a poner límites, a descansar, a cuidar su salud física y emocional. Cada día comenzaba con meditación y gratitud, y terminaba con reflexión. Había hecho las paces con su pasado y con la idea de que el éxito no siempre se mide con premios o reconocimientos, sino con la paz interior. Y sin embargo, el universo parecía recompensarla por su autenticidad. Justo cuando menos lo esperaba, comenzaron a llegar proyectos cinematográficos y televisivos que reflejaban la esencia de su nuevo propósito. Historias que hablaban de empatía, de justicia, de transformación, papeles que honraban su verdad interior. Uno de esos proyectos fue una película basada en hechos reales, donde interpretó a una mujer que luchaba por la educación en su comunidad. La cinta fue un éxito crítico y emocional, y su actuación fue descrita como una lección de humanidad. Durante la conferencia de prensa, cuando los periodistas le preguntaron cómo había logrado una interpretación tan poderosa, ella respondió con humildad: «No la actué, la viví, porque en cada una de esas mujeres hay una parte de mí, y en mí hay una parte de cada una de ellas». Su autenticidad traspasó la pantalla. Se convirtió en símbolo de verdad en una industria donde muchas veces reinan las apariencias, y su historia comenzó a ser contada como ejemplo de cómo la resiliencia, la fe y la coherencia pueden convertir una carrera en una misión de vida. Pero lo más impresionante fue cómo comenzó a inspirar a otras figuras del espectáculo. Actrices jóvenes la buscaban para pedirle consejo. Productoras y guionistas la citaban como referente. Y cada vez que alguien le agradecía por su guía, ella respondía con una sonrisa serena: «No me agradezcas, solo recuerda que tú también puedes hacerlo». Kimberly había aprendido que el liderazgo no consiste en estar por encima, sino en caminar al lado de los demás, y así lo hacía, acompañando, inspirando, abriendo puertas. Durante este período, escribió un libro autobiográfico en el que compartió su visión sobre el arte, la vida y la superación personal. No fue un texto de teoría ni de fama, sino una conversación íntima sobre el valor de la autenticidad. El título lo decía todo: El poder de ser tú misma. El libro se convirtió en un éxito inesperado, no por su promoción, sino por su verdad. Lectores de todo el mundo encontraban en sus páginas una voz que les recordaba que no se necesita ser famoso para tener propósito. Solo se necesita coraje para ser genuino. En una de sus presentaciones, dijo algo que definió su legado espiritual: La vida no se trata de buscar tu destino, se trata de crearlo, paso a paso, con las decisiones que tomas cuando nadie te ve. Sus palabras resonaron como un eco colectivo. Y fue en ese punto cuando muchos entendieron que Kimberly Hebert Gregory ya no era solo una actriz o una educadora, se había convertido en una filósofa moderna de la autenticidad. Su historia trascendía los escenarios. Era la historia de una mujer que se había caído, que había dudado, que había sentido miedo, pero que nunca dejó de levantarse. Una mujer que demostró que el verdadero poder no está en ser perfecta, sino en mantener el corazón abierto, incluso después de haber sido herido. Con los años, su mensaje se expandió por redes, escuelas, conferencias y documentales. Y mientras el mundo la escuchaba, ella seguía aprendiendo, creciendo, agradeciendo. Kimberly Hebert Gregory había logrado lo que pocos artistas alcanzan: convertir su voz en una herramienta de conciencia colectiva. No buscaba cambiar el mundo entero, solo tocar una vida a la vez. Pero en ese acto sencillo estaba su mayor grandeza, porque en el fondo
sabía que cada alma que se inspira se convierte en una chispa más que ilumina al mundo, y así, poco a poco, su historia comenzaba a volverse leyenda. No una leyenda de fama, sino de humanidad. Una historia que recordaba al mundo que el arte no solo entretiene, también despierta, sana y une. Había pasado más de una década desde que Kimberly Hebert Gregory se convirtió en una figura admirada no solo en la pantalla, sino en el corazón de millones de personas. Su nombre ya no representaba únicamente a la actriz talentosa o a la maestra de arte y liderazgo. Representaba un ideal, un camino, una manera de estar en el mundo basada en la autenticidad y la compasión. Pero con el tiempo, la vida, siempre sabia y desafiante, le presentó nuevas pruebas. No eran pruebas de fama ni de éxito, sino de esencia. Eran las pruebas que aparecen cuando el alma ya ha recorrido gran parte del camino y necesita confirmar si realmente aprendió lo que predicó. Durante esos años, Kimberly enfrentó momentos de introspección profunda. Algunos eran provocados por cambios inevitables, el paso del tiempo, la pérdida de seres queridos, los ajustes en su carrera, la presión constante de mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Otros eran desafíos internos, preguntas que solo se pueden responder en silencio. ¿He hecho lo suficiente? ¿Mi voz ha dejado huella donde debía? ¿Estoy siendo fiel a mi verdad, incluso cuando nadie me observa? Era el tipo de preguntas que no tienen respuestas inmediatas, pero que la obligaron a mirar hacia adentro con más claridad que nunca. En lugar de evadirlas, Kimberly decidió enfrentarlas con la misma valentía con la que había enfrentado todo en su vida. Y ese proceso la llevó a una conclusión que transformaría su visión para siempre. Su propósito no era alcanzar más, sino profundizar más. Comprendió que había llegado el momento de trascender el hacer para abrazar el ser. De dejar de correr para comenzar a permanecer. De seguir enseñando, pero desde un lugar más silencioso, más espiritual, más íntimo. En esta nueva etapa, redujo su presencia en los medios, no porque se retirara, sino porque entendía que la verdadera influencia no necesita exposición constante. Comenzó a dedicar su tiempo a mentorías personalizadas, acompañando a jóvenes artistas, líderes sociales y mujeres que buscaban reconstruirse después de momentos difíciles. Muchos de esos encuentros no se registraron en cámaras ni en redes. Ocurrían en pequeños cafés, en estudios de teatro, en llamadas tardías donde alguien necesitaba una palabra de aliento, y cada conversación terminaba con la misma frase que se convirtió en su despedida habitual. No olvides que el arte de tu vida lo pintas tú, solo tú. Pero incluso en esa etapa de calma, el universo no había terminado de sorprenderla. Una tarde, mientras revisaba viejas grabaciones de sus primeros papeles, sintió algo especial. Observó a la joven que había sido, llena de fuego, ambición, ganas de comerse el mundo, y entendió que no la había perdido, sino que la había integrado. Esa joven seguía allí, dentro de ella, pero ahora acompañada por una sabiduría más amplia. Sonrió y murmuró: «Gracias por no rendirte cuando todo era difícil». Esa gratitud hacia su yo del pasado se convirtió en el inicio de un nuevo proyecto. Comenzó a escribir su segundo libro, uno mucho más íntimo, titulado Cartas a la mujer que fui. Era una conversación entre la Kimberly del presente y la Kimberly del pasado. Cada capítulo era una carta llena de consejos, reflexiones y confesiones. Era como si le hablara a esa niña curiosa de Houston, a la joven estudiante de psicología, a la actriz insegura que temía no ser suficiente. Y al mismo tiempo le hablaba al lector, recordándole que cada etapa de la vida tiene un propósito, incluso las más oscuras. El libro fue un fenómeno inesperado. Millones de personas, de todas las edades, se sintieron identificadas. No era solo la historia de una actriz, era la historia de cualquiera que haya caído y vuelto a levantarse.
de cualquiera que haya sentido miedo y haya decidido avanzar de todos modos, de cualquiera que haya entendido que el verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que te atreves a sentir, aprender y compartir. A raíz de ese libro comenzaron a invitarla a encuentros espirituales, charlas sobre bienestar y conferencias sobre propósito y sentido de vida. Y allí, frente a miles de personas, Kimberly repetía una de sus frases más recordadas. La vida no es una competencia, es una conversación con tu alma, y cuando escuchas con atención, descubres que todo lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti. Su voz, pausada y profunda, tenía una serenidad que tocaba el alma de quien la escuchaba. Era la voz de alguien que había vivido, sentido, perdido, amado y comprendido. Una voz que ya no necesitaba convencer, sino simplemente recordar. En paralelo, siguió actuando, pero con un enfoque distinto. Elegía papeles que tuvieran propósito, personajes que reflejaran la condición humana, historias que inspiraran a sanar. No buscaba premios, buscaba impacto emocional. Y lo logró. Cada vez que aparecía en pantalla, su presencia tenía una energía distinta, la de alguien que no actúa para impresionar, sino para transformar. Su legado artístico se consolidó, pero lo más importante fue su legado humano. Comenzó a ser reconocida en universidades, fundaciones y foros internacionales, no solo por su talento, sino por su compromiso con la educación emocional y el liderazgo empático. En una de esas ceremonias, recibió un reconocimiento por su contribución a la cultura y el bienestar social. Subió al escenario con la humildad de siempre, miró al público y dijo: «Durante años pensé que debía demostrar mi valor. Hoy entiendo que mi valor siempre estuvo allí. Solo tuve que recordarlo». Sus palabras fueron seguidas por un aplauso que duró varios minutos, pero lo que más conmovió a los presentes fue la manera en que ella, al final, levantó la vista y agregó: «Y si hay algo que quiero dejarles es esto. Nunca olviden que cada experiencia, incluso las más difíciles, viene a enseñarles algo que su alma necesita para evolucionar». A partir de ese momento, su figura trascendió definitivamente las etiquetas. Ya no era solo actriz, ni mentora, ni escritora. Era una guía espiritual en forma de artista, una mujer que había aprendido a vivir con los pies en la tierra y el alma encendida. Pero lo más hermoso fue cómo su legado comenzó a multiplicarse. Las personas a las que había inspirado se convirtieron a su vez en mentores, artistas, escritores, educadores. Su mensaje se expandía incluso sin su presencia directa. Era como si su espíritu hubiera sembrado un jardín invisible en el mundo, un jardín de almas que florecían al recordar su valor. Y así, mientras la vida avanzaba hacia su última etapa, Kimberly se sentía en paz. No temía al futuro, no añoraba el pasado. Solo agradecía el presente, sabiendo que su propósito estaba cumplido. Había convertido su historia en una antorcha para otros. Esa era su victoria. Esa era su verdad. Esa era la obra maestra de su vida. El amanecer de los últimos años de Kimberly Hebert Gregory no llegó con tristeza ni con miedo. Llegó con un tipo de calma que solo alcanzan las personas que han cumplido su propósito. Ya no existía ansiedad por el futuro ni nostalgia por lo perdido. Solo existía presencia. Una presencia viva, consciente, llena de gratitud por cada experiencia que había moldeado su camino. En esa etapa final, su vida era más sencilla, pero también más luminosa. Pasaba sus días entre lecturas, encuentros con amigos, mentorías privadas y largas caminatas donde observaba el mundo con ojos nuevos. Había descubierto que la belleza no siempre está en los grandes momentos, sino en los pequeños detalles, en el sonido del viento, en una conversación honesta, en el silencio compartido con alguien que comprende sin hablar. A menudo le preguntaban si se consideraba satisfecha con su vida. Ella sonreía y respondía: «Más que satisfecha, estoy agradecida».
porque entendí que la vida nunca te da exactamente lo que pides, sino lo que necesitas para convertirte en quien estás destinada a ser. Ese era el corazón de su filosofía: aceptar el flujo de la vida con confianza, incluso cuando no se entiende todo. Había pasado de luchar contra las tormentas a bailar bajo la lluvia, de querer controlar cada capítulo a disfrutar el misterio del relato. Y en esa aceptación, su sabiduría se volvió contagiosa. Quienes la visitaban salían con la sensación de haber visto algo raro en el mundo moderno. Una paz real. Esa serenidad no venía de la ausencia de problemas, sino de la reconciliación con ellos. Kimberly había aprendido a ver los desafíos como maestros, los errores como oportunidades y los finales como comienzos disfrazados. En los últimos años de su vida, escribió lo que ella llamaba su testamento espiritual. No era un documento legal ni un libro más, sino un conjunto de pensamientos, cartas y reflexiones escritas a mano. Cada una comenzaba con una misma frase: «Querida alma, recuerda que viniste a amar». Allí plasmó todo lo que había aprendido a lo largo de su viaje: que la autenticidad es una forma de valentía, que el arte no se mide en aplausos, sino en transformación, que la grandeza no consiste en ser admirado, sino en inspirar a otros a creer en sí mismos. Escribía cada página con calma, sin intención de publicarla. Decía que esas cartas eran para el universo, no para las librerías. Sin embargo, con el tiempo, esas reflexiones comenzaron a compartirse entre amigos, estudiantes y colegas, y poco a poco se convirtieron en un símbolo de sabiduría moderna. Cada palabra de Kimberly resonaba con una verdad atemporal. No vivas para ser recordado, vive para recordar quién eres realmente. Sus mensajes viajaban más rápido que su imagen. En las redes sociales, su voz se transformó en citas virales, en videos de motivación, en guías de vida. Pero más allá del alcance digital, lo que importaba era la frecuencia emocional que dejaba en la gente. Había creado una ola de conciencia sin pretenderlo. Una ola que enseñaba que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza pura. En una entrevista que sería la última de su carrera, le preguntaron qué pensaba del paso del tiempo. Ella miró a la periodista con una sonrisa serena y dijo: «El tiempo no se pierde cuando lo vives con propósito. Lo que realmente se desperdicia es el miedo a ser tú misma». Aquel momento quedó grabado como una de las respuestas más profundas de su vida. Y no era una frase ensayada, era una revelación nacida de su propia historia. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, lo aceptó con la misma sabiduría con la que había enfrentado todo. No lo veía como un final, sino como una transformación más en su viaje. Pasaba largas horas reflexionando, escribiendo, mirando el cielo desde la ventana de su estudio. Y quienes la acompañaban en esos días decían que su presencia era más luminosa que nunca. Una amiga cercana contó que, en su última conversación, Kimberly le dijo algo que marcó su alma: «Si mi voz se apaga algún día, no la llores, porque las voces que nacen del alma no mueren, solo cambian de forma». Esa frase se convirtió en su despedida al mundo. Y fue exactamente así. Su voz no se apagó, se multiplicó. Tras su partida, su legado se expandió más allá de lo imaginable. Su fundación continuó creciendo, becando a miles de jóvenes que soñaban con expresarse a través del arte. Sus libros siguieron vendiéndose, no como modas literarias, sino como fuentes de inspiración. Y su figura fue reconocida en homenajes, documentales y foros donde se la recordaba como una mujer que no solo actuó personajes, sino que vivió su vida como una obra maestra emocional. Las generaciones posteriores la adoptaron como símbolo de resiliencia, sabiduría y autenticidad. En escuelas, universidades y comunidades de arte, su historia se estudia no solo por su trayectoria, sino por su forma de entender la existencia, como un acto creativo continuo. Y aunque su cuerpo ya no habitaba la tierra, su energía permanecía. En cada joven que se atrevía a subir a un escenario,
en cada mujer que se atrevía a hablar con verdad, en cada persona que elegía sanar a través del arte o la empatía. Kimberly Hebert Gregory había trascendido la idea del éxito convencional. Su verdadero triunfo fue haber encendido en otros la certeza de que la vida es más grande cuando se vive con propósito. Su nombre ya no era solo el de una artista, era el de una maestra de humanidad, una mujer que nos enseñó que el poder no está en la perfección, sino en la presencia, que la verdadera belleza nace cuando dejas de fingir y comienzas a ser. Y así, mientras el tiempo avanzaba, su historia seguía siendo contada, no como un relato de fama, sino como una guía de despertar personal. En el aniversario de su partida, un grupo de jóvenes actores organizó una obra inspirada en su vida. No era una biografía tradicional, sino una representación simbólica. Una mujer que dialogaba con su reflejo, con su niña interior, con sus miedos y sus sueños. Al final de la obra, una de las actrices pronunció las últimas palabras que Kimberly escribió antes de despedirse. Vivir es un acto de amor. Y el amor, cuando es real, nunca muere. El público se levantó en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Y en ese instante, todos entendieron que su historia no había terminado, porque una historia basada en la verdad nunca termina, solo evoluciona en quienes la recuerdan. Hoy, su nombre sigue brillando con una luz distinta, no la del escenario, sino la del alma que enseña, inspira y acompaña. Kimberly Hebert Gregory se convirtió en algo más que una mujer de talento. Se convirtió en una frecuencia de esperanza que aún vibra en el corazón del mundo. Y si uno escucha con atención, todavía puede oír su voz, suave pero firme, susurrando al oído del tiempo. Nunca dejes de creer en tu historia, porque mientras lo hagas, seguirás vivo, incluso más allá del final.